Llegar a la parte final del capítulo 4 de Tesalonicenses es llegar a la parte más interesante para muchos y a la vez la más complicada, que es la parte donde habla del rapto. Voy a compartir apuntes que tomé hoy día. No he todavía tocado las Biblias de estudio o comentarios bíblicos, así que solamente lo que yo fui sacando del texto conforme a lo que iba estudiando. Vamos a ver. La venida del Señor. Podemos hacer un paralelo acá con Éxodo 19, del 1 al 4. Y bueno, perdón, seguimos en 1 de Tesalonicenses, del capítulo 4, del versículo 13 al 18. Eh, bueno, excepto la Biblia del pescador, por si acaso, usa estos versículos para expresar ánimo en un duelo o nostalgia por un muerto en Cristo, por un hermano que ya se fue a la presencia del Señor. Interesante, ¿no? Estos versículos que tenemos acá, para no solamente decir, pucha, a todos nos pasa lo mismo, todos vamos para allá, etcétera. Comenzamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren o que sean ignorantes acerca de los que duermen. Duermen, recordemos que no siempre significa el sueño, sino que también muerte. Juan 11:11, para que anoten en esto. Sigamos, para que no se entristezcan o se causen dolor, como los otros que no tienen esperanza. Y aquí, bueno, aquí se ve que iban muy bien los tesalonicenses, obrando entre ellos, pero recordemos que también eran personas, pueden tener tenido una gran llenura del Espíritu Santo que los hacía amarse entre ellos muchísimo, pero también eran humanos, también tenían su corazoncito, por lo tanto, también de repente, entre tanto lidiar con personas, dirían, pucha, y ojalá aquí hubiera estado mi papá que se fue a Cristo, en Cristo, mi mamá que se fue, que murió, en fin, cosas así. Y, a ver, exactamente, sí. Y recordemos que aquí, en este versículo, y el que sigue, es parte del discipulado que estaba comenzando Pablo desde el capítulo 4 en adelante, donde recuerda las bases del comportamiento cristiano. Bueno, aquí también el plan de salvación, el proceso. Recordemos que el proceso es lo que yo llamo la VMR, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, por eso aquí les empieza a decir después el proceso, que el 14 lo vemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, y aquí también puede decir conducir o guiar. Recordemos que los últimos versículos venía haciendo mucho el juego con caminar, andar, la vía, el camino. Repetimos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también conducirá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ¿quiénes son los que durmieron en él? Tus parientes cristianos, tus hermanos de iglesia cristianos que ya fallecieron, vivieron en Cristo, en la esperanza de la resurrección de sus cuerpos. Amén. Sigamos a ver qué más podría mostrarles acá. 14. Sí, 2 Corintios 4:14, 1 Corintios 15, del 55 al 57, abarca también de datos acerca del rapto. Ahí léanlo, va muy paralelo Corintios y Tesalónica, si se dan cuenta, pero recuerden que fueron de las primeras cartas escritas por Pablo y vean la gracia del Señor. ¿Qué hemos dicho de Tesalonicenses? Una iglesia cuasi perfecta, mucho amor entre ellos, mucha obra, etcétera. Pero ¿qué se hablaba de Corintios? Lo peor de lo peor. Sin embargo, el Señor en su gracia le ha placido que la doctrina del arrebatamiento, que es una de las más importantes revelada en las cartas de Pablo respecto a la escatología, que aparece en una carta a una iglesia buenísima y en una carta a una iglesia malísima. El Señor así en su gracia lo hace. Él sabrá por qué lo hizo así, por qué no se los dio a las mejores iglesias. También pudo haber sido a Filipenses, que daban con gozo, etcétera, Efesios, que era ciudad comercial, etcétera. Él quiso hacerlo en Corinto. Y a ver qué otro apunte más podemos tomar. Pasamos al 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, tal como decía el capítulo 4 en el verso 2, instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos delante en tiempo o lugar, también significa eso, a los que durmieron. Mira, vamos a leer el 16. Interesante, no, perdón, no, aquí, quedémonos en el 15. Interesante, ¿no? No precederemos, pero va a ser todo tan junto. Bueno, lo voy a explicar más rápido, mejor. Voy al 17, vamos. A ver qué algo para aquí agregar. No, sigamos al 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
Qué interesante, ¿no? El Señor mismo, el mismo Señor en persona, nuestro Señor Jesucristo, va a ser Él. Va como bajar aquí hasta las nubes, ya no a la tierra, porque eso va a ser la segunda venida. El rapto es conocido también como la pronta venida, que está entre medio de la primera venida, que fue terrenal, como el Cordero, y la segunda venida, que es la celestial, como el León de Judá, y entre medio está el rapto, que es la pronta venida, que llega hasta las nubes. Miren esto que es interesante, porque el Señor mismo con voz de mando. Esta es una sola palabra en el griego, pero interesante. Yo decía, después viene voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí parte voz de mando con autoridad humana, voz de arcángel, autoridad angelical, y después con trompeta de Dios, con la autoridad máxima que es la Trinidad, nuestro Señor, el líder de todo. Pero me hacía pensar el Señor en esto, voz de mando, voz de arcángel. ¿Eso quiere decir que algo va a hablar o no? No va a ser como cuando uno ve las películas de guerra y dice, ¡oh! Lanzan un grito y todos saben, ¡ah! Eso significa que hay que ir al ataque. No. Yo pregunto, ¿qué dirá? Voz de mando dirá, efatá, como que si no me equivoco en la palabra que dice cuando está en la barca y frena el agua. O le dirá, Lázaro, sal y ven, fuera. ¿Qué palabra irá a decir o qué cosa irá a decir el Señor? Porque si dice voz de mando es porque algo habló. ¿Lo habías pensado? Yo nunca lo había pensado, nunca me había detenido en esto. Por eso, gloria al Señor, la importancia de la llamada predicación expositiva, o si no te gustan los tecnicismos, que a mí tampoco me gustan, la estudio versículo a versículo. Listo, corta. ¿Para qué tan académico? Y bueno, voz de mando, ahí está, voz de mando, arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado o sobrevivimos, seremos arrebatados, ahí va la famosa palabra harpazo en el griego, con Z, juntamente con ellos en las nubes para recibir o para ir al encuentro, también puede ser traducido así, al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dos cosas que destacar, juntamente, todo, ¿ven? A pesar de que primero van los muertos en Cristo y después los que estemos en aquel tiempo, si es que en mi vida va a ser el rapto o va a ser después cuando yo fallezca. ¿Y qué va a pasar? Pero dice primero ellos, después los que estén vivos. Pero va a ser apenas como un pasito antes y después inmediatamente vamos porque todos vamos a reunirnos con el Señor ahí en las nubes. Pero yo analizaba esto, imagínense todo esto que va a pasar. A la final trompeta, porque esto hay que leerlo junto con 1 Corintios 15, va de la mano. Imagínense, en un abrir y cerrar de ojos dice que va a ser todo esto, pero van a pasar tantas cosas. Los muertos, los vivos, hacia arriba, y la escoba que va a quedar acá en el mundo, todas las cosas que va a traer esto, que ahí yo no sé cómo será, pero usted se lo imaginará a través de las películas o libros que se han escrito de la época post-tribulacionista. O sea, perdón, post-rapto, perdón. Y qué interesante, ¿no? Juntamente con ellos. O sea, el Señor no va a ver cómo murió esta persona, si murió por la fe o no murió por la fe, si murió de muerte natural, o este si era el que le llevaba el maletín al pastor, o el agüita al predicador, o si este era el pastor, este era el líder, o este era el que financiaba la iglesia. El Señor, todos por igual en los dos niveles que vimos. Los muertos resucitan primero, los vivos arrebatados. Pero todo esto va a pasar en un plum, así rapidísimo, pero pareciera que va a tomar tanto tiempo porque son tantos hechos, pero el Señor es maravilloso, ¿no? Y para recibir al Señor en el aire, ahí podemos tomar Hechos 1, el versículo 7 y el versículo 9. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí vamos a ver la extensión de la promesa de Mateo 28, la gran comisión, cuando dicen, he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y el contexto habla, fin de los tiempos de nuestra vida, porque por algo nos manda a ir a predicar el Evangelio, etcétera. Por eso dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, porque nos vamos al contexto. Pero acá, cuando dice que el Señor va a venir a buscar a su pueblo para la resurrección, para ya estar con Él en su presencia, ahí dice, estaremos siempre con el Señor, porque nosotros aquí hasta ahora estamos siempre con el Señor. Él está acá, pero el contexto del Mateo 28 es en cuanto a la vida terrenal, carnal. El contexto de 1 Tesalonicenses es el espiritual, el eterno. Y para terminar, el 18, por tanto, aliéntense, ahí está el verbo del capítulo 2, versículo 11, para caleo, que le hemos usado harto ese verbo, los unos a los otros con estas palabras. Interesante, ¿no? Como les decía recién, no basta con, mucha, todos vamos para allá mismo. Lo siento. No, la Biblia también da palabras de consolación y bastante buena, ¿no?
Así que eso, mis queridos hermanos. Disculpa si son pocos apuntes, pero te digo, no quise meter todavía los comentarios bíblicos. Voy a ver para profundizar un poquito más. Pero te recomiendo Predicación Expositiva, ultra recomendable.